Hola amigos de Logonáutica, bienvenidos a este espacio en donde Pensar es viajar. y viajar es pensar. En esta ocasión nos encontramos en el corazón de una de las colonias, de uno de los barrios más tradicionales y emblemáticos de la Ciudad de México. Me refiero a la colonia Santa María la Ribera. Estamos en la colonia Santa María de la Ribera, donde atrás de nosotros se encuentra el Museo Universitario del Chopo, uno de los edificios más emblemáticos del Porfiriato, que fue traído a México en 1903. Es un edificio que responde a la inquietud del siglo XIX, de esta época de la industrialización, del positivismo, donde ustedes recordarán que en esa época también se hizo pues la Torre Eiffel de París o el Palacio de Cristal de Londres. Estos edificios se hacían para exposiciones universales o para exposiciones de artes y la industria. Y este edificio no fue la excepción. ¿Cómo es que llegó aquí? Bueno, se los platico. Esta es una obra del arquitecto alemán Bruno Moring, que él lo construyó en Düsseldorf precisamente para una exposición de arte e industria textil. Sin embargo, estos pabellones normalmente se hacían para una función efímera, después se desmontaban y en este caso se le vendió a México. Entonces al año siguiente, en 1903, llegó aquí, lo solicita Porfirio Díaz y esta colonia, que era una de las más modernas, pues va a albergar este edificio. Sin embargo, tal vez ustedes han escuchado hablar también sobre el Tianguis del Chopo y sobre la colonia. Esta era una colonia, pues, de las más sofisticadas, de las más, donde se podían encontrar a las familias de más alcurnia. Y definitivamente es todo un placer caminar y deambular por estas calles, en donde, como mencionas tú, Linda, el hierro fundido era el sinónimo de fuerza, el sinónimo de poder. Y finalmente podemos decir que el hierro fundido es el hijo de su tiempo, al estar hablando de que es precisamente el momento de la revolución industrial, y en donde habría que mostrar el poder. Todas las naciones tenían que mostrar su poder, y eso era a través de la industria. Y precisamente lo que tenemos aquí, pues tiene cara de iglesia, puede que no lo sea, puede que sí lo sea, tiene elementos góticos, tiene una presencia monumental, y no es nada de eso, y es algo más, porque ahorita decías tú, es un momento, es una forma en la que se puede generar una propuesta artística alternativa, y es que lo ha sido todo. Si alguno de ustedes no conoce o no sabe nada de este museo, pues puede imaginarse lo que sea, y les puedo decir que va a quedar muy lejos de lo que en este momento alberga. Bueno, tú lo has dicho, este edificio empezó como museo, pero ¿cuándo empezó? Primero, cuando lo trae Porfirio Díaz, se iba a conmemorar el centenario de la independencia. Así que para 1910, este edificio se decide rentarlo como pabellón japonés para tener una exposición de arte japonés y arte e industria, como he dicho anteriormente. Recuerda también que Porfirio Díaz tuvo gran simpatía por Japón. De hecho, México fue el primer país que se abre y que establece un tratado comercial en igualdad de condiciones a finales del siglo XIX, y el responsable de ello fue Porfirio Díaz, que dicho sea de paso, dicen las lenguas por ahí, que tiene sangre japonesa al apellidarse Porfirio Díaz Mori, aunque también ahí dicen que en Oaxaca es uno de los apellidos más comunes. Bueno, sin embargo, ahí quedan estos datos para la historia. Bueno, pues entonces ya para 1913, que ya no cumple esta función de pabellón de exposición, se decide que sea el Museo de Ciencias Naturales. Recuerden que también estos museos que están vinculados con la geología, con los fósiles, pues aquí también va a albergar fósiles. Más adelante parece que de la familia Carnegie van a hacer la donación de una réplica de un dinosaurio, y este museo se va a hacer famoso, siempre va a estar vinculado con dinosaurios. De hecho, este llegó a ser uno de los museos más populares de la Ciudad de México, uno de los que pues, siempre era obligado a las visitas guiadas escolares, y también, bueno, llegó a recibir en su momento 1,200 personas diarias, lo cual es mucho para aquella época. Hoy podemos verlo en perfectas condiciones. Sin embargo, ¿por qué no nos platicas si realmente siempre estuvo así? ¿O cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el producto de este estado en el que se encuentra? Bueno, ¿Siempre ha lucido de esta manera tan no, el maravillosa? museo fue cayendo, viniendo a menos,
y se fue deteriorando. Y de hecho llegó un momento que en la década de los 60 ya estaba en completo declive. Para los 70 se cierra y va a venir pues una restauración y aproximadamente en 1980 va a reabrirse. Y aquí una de sus directoras, Ángeles Mastretta, la escritora, aquella autora de Arráncame la vida, va a tener la idea, como directora del museo, ser inclusiva con la gente de la colonia y también ella piensa que hay museos de arte, pero que falta un museo para todo aquello que es rechazado. Este museo se va a hacer famoso por su propuesta de contracultura. Aquí se va a albergar la contracultura y la colonia desde la década de los 80 estuvo vinculada con la cultura del rock, porque Ángeles Mastretta decide hacer un festival de rock y también un tianguis que en su momento se pensó efímero, donde pues discos que no eran fácil de conseguir se intercambiaran. Estaba prohibido en ese momento su venta, se podía hacer trueque, pero más adelante esto se va a convertir en un tianguis y a ti te tocó ver muy bien ese tianguis y qué es lo que podíamos encontrar por aquí. Totalmente, y de hecho era un festival. Porque se podía encontrar cualquier tipo de modas, estamos hablando de la cultura punk y todas sus ramificaciones. Entonces era un lugar muy interesante en donde se podían oler también todos los olores, de olores y alcohol, y aromas, drogas, de alcohol y rock and roll. Y rock and roll, todo. Y esto era precisamente un lugar pues muy interesante porque precisamente, como mencionas, era un lugar abierto a cualquier tipo de manifestación artística, cultural, biológica y química. Bueno, y simplemente después, ¿qué pasó con esto? Aquí también, si es un museo de apertura, pues la comunidad lésbico que se hicieron festivales culturales, todo lo que era contracultura entró aquí. Sin embargo, hoy en día está en perfectas condiciones. En 2008 aproximadamente empezó una remodelación que estuvo a cargo del arquitecto Enrique Norten, uno de los más importantes, y hoy en día, bueno, pues ya está restaurado y luce pues en un esplendor total. Creo que es uno de los lugares importantes para visitar y que es testigo de toda una época. Estamos viajando y pensando, porque finalmente ese es el objetivo de Logonáutica. Es un lugar en donde pensar es viajar. Y viajar es pensar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.